Hola, bienvenidas al estudio de la célula en esta hora. Quisiera que compartiéramos en esta hora es una palabra que el Señor me dio en respuesta a una plática que tuve con una persona que ha sufrido mucho, ha pasado por muchas situaciones muy difíciles. Y pues a veces nosotros quisiéramos manifestar el amor del Señor y poder traer un bálsamo a ellos. Yo decía, Señor, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo lo puedo equiparar? Pues orando por ella, porque es tanto su dolor, tanta su angustia, tanta su turbación en su mente que le costaba trabajo entender del amor de Dios. Y yo aquí en la palabra del Señor me mostraba que hay personas que han pasado por ese tipo de cosas. Y yo quisiera que leyéramos en esta parte, se encuentra en Lucas 8, y lo encontramos del capítulo 40 en adelante. Dice así: cuando Jesús le recibió, la multitud con gozo, porque todos le esperaban, entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una única hija, como de 12 años, y se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. O sea, Jesús iba a dar una respuesta a un hombre que estaba completamente afligido porque tenía a su niña enferma, y él, oyendo la voz, dijo, bueno, voy a acudir a esa casa. Y muchas veces cuando tú tienes una necesidad y pides a Dios que tu necesidad sea sanada, no nos damos cuenta, pero se van dando una secuencia de milagros que a veces no nos damos cuenta. Y era lo que el Señor me mostraba aquí, porque yo estaba orando por una persona muy querida que está enfermita, y que yo le decía, Señor, sánala, levántala. Pero el Señor me mostraba que Dios puede hacer de ese levantamiento un milagro tras otro milagro, porque este hombre fue a buscar a Jesús para que sanara a su hijita. Y miren lo que pasa, mientras ellos iban, pues iba una multitud, una turba juntamente con Jesús, porque lo estaban esperando para oírle, para escucharle, porque algunos necesitaban, otros tenían ganas de conocerle, a lo mejor algunos querían conocerle porque habían hablado de él. Y dice aquí que mientras iba el Señor, la multitud lo oprimía. Y dice en el 45, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún motivo había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo su flujo de sangre. Y esta mujer es la representación de cuando nosotros tenemos una necesidad y queremos resolverla. Y no dice que esta mujer tenía 12 años padeciendo la enfermedad y que había gastado todo lo que tenía, todo. Ya no había más recursos, ya no había nada y no podía ser curada, seguía enferma. Sin embargo, ella oyó de Jesús, esperó que pasara por ahí y se acercó a él. Y dice aquí que en cuanto le tocó, cesó el flujo de la sangre. Entonces dijo a Jesús, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, le dijo Pedro a los que estaban ahí, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y tú dices, ¿quién me ha tocado? A veces pensamos que Dios está tan ocupado en la gente y no se da cuenta de aquel que realmente se acerca con fe a él para recibir algo, porque dice, vean quién me tocó. Porque aún en la multitud hay gente que tiene una necesidad especial y en ese momento requiere ese milagro y toca al Señor de una manera muy especial y logra su objetivo, pero el Señor lo sabe y les dice, dime ¿quién me ha tocado? Dice, pues ¿cómo? Si te están oprimiendo, ¿cómo nos dices que quién te ha sanado? Dice, pero Jesús les dijo, alguien me tocó porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Cuál fue el toque de esa mujer? No, Jesús no la había visto. Jesús iba distraído pensando tal vez en sanar a la hija de Jairo. Sin embargo, cuando esta mujer lo toca, desprevenido, dice, poder salió de mí, porque Dios es bueno.
porque Él tiene para todos y cada uno de los necesitados. Y dice aquí entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, cuando se sintió descubierta, porque ella sintió el poder de Dios, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué le había tocado y cómo en ese instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. ¿Qué pudo haber pensado Jairo? Ya lo entretuvo y ya no hubo tiempo. A veces pensamos, ya no hay tiempo, está muerto, está débil, no puede ya más, ya no sigas molestando a Dios, está muerto. ¿Y qué le dijo? Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente. Dice: y será salva. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo y a Juan y al padre de la madre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no llores, no está muerta, sino que duerme. ¿Por qué? Porque ellos habían visto que ella había dejado de respirar, pero Dios no ve eso. Cuando tú necesites un milagro de Dios, es eso, un milagro. Cuando las cosas ya parecen muertas, parece que ya no hay esperanza, es entonces cuando necesitas el milagro de Dios. Es entonces cuando necesitas tocarlo para que salga el poder de Él. Porque ya le decían: ya no tiene caso, ya está muerta, ya no puede. Y Él les dijo: no tengan miedo, tengan fe, no está muerta. No está muerta. Mientras esperes el milagro, no está muerta. Y dice la escritura, sino que duerme. Dice: y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Y entonces su espíritu volvió. Inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie le dijesen lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque hay milagros que son en lo reservado. El milagro de la mujer del flujo de sangre fue a vista de todo el pueblo. Pero cuando ella estaba muerta y el Señor la resucitó, no permitió que lo dijeran, porque Él todavía no había muerto en la cruz del Calvario y había resucitado. Pero sin embargo, no importa las circunstancias. Si tú estás esperando un milagro de Dios, déjame decirte que Dios está ocupado solventando el milagro de muchos otros. Pero tú puedes ser ese que va atrás, tocando entre la multitud, y tocarlo y ser capaz de sacar y hacer generar el poder de Dios para que haya un milagro en tu vida. Y aunque las circunstancias digan que no, dice la escritura: no está muerto. Le decía ese pasaje cuando esta mujer de Abraham, que tuvo a su hijo Ismael, y el niño estaba en el desierto a punto de morir, y ella se fue mejor porque el niño estaba a punto de morir. Dijo: yo no lo quiero ver morir. ¿Qué le dijo el ángel? Tómalo en tus brazos, porque a veces es necesario tomar en nuestros brazos la necesidad y traerla delante de Dios, como les dijo aquí el Señor Jesús. Y otros se burlaban diciendo: ¿cómo es posible que no estás viendo que está muerto? Sin embargo, Él les dijo, dice: no llores, no está muerta. Y aunque otros se burlen, no llores. Tu milagro viene en camino. A lo mejor has gastado todo, a lo mejor te has desgastado físicamente, a lo mejor has sufrido muchas cosas, pero déjame decirte que lo que tú esperas en esta hora, Dios lo tiene en sus manos. Solamente acércate y ríndete a Él. Y eso va a ser, eso tiene que ser, porque Dios no miente. Y Jesús se da cuenta cuando sale el poder de su mano. Aún esta mujer no lo conocía. Esta mujer, yo no sé, venía atrás de ella y lo tocó.
y logró su milagro. Toca el manto de Jesús. Toca el manto de Jesús, porque el milagro viene en camino. Ríndete a Él. No estás solo. Dice aquí, dice, vamos a ver ahora en Marcos 5:21. Es el mismo pasaje con otra versión, con otras características. Y dice de la siguiente manera, tiene otros detalles. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se llenó alrededor de una gran multitud que estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba diciendo: mi hija está avanzando, ven, pon las manos sobre de ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastó todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes se exponía peor. Aquí está diciendo, empezó enferma, pero antes, cuando ya no tuvo más, nada, le fue peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud, tocó su manto y le decía: si tan solo tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volvió y dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Dice, sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero miraban alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temblando de miedo, sabiendo que ella lo había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Toca el manto de Jesús. Toca el manto de Jesús. Si tú estás enfermo, toca el manto de Jesús y queda sana del azote. Y mientras aún vinieron al principal de la sinagoga diciéndole: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús oyó lo que decían y dijo al principal de la sinagoga: no temas, solamente cree. Y no permitió que nadie lo siguiese, sino Pedro, Juan y el hermano de Jacobo. ¿Por qué? Porque a veces no tienes que oír las voces de los que están alrededor tuyo. No es posible, no va a suceder. ¿Qué hizo Jesús mismo, que generaba el poder? Se rodeó de gente de vida. Rodéate de gente de vida para que se geste tu milagro y toca el manto de Jesús. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, que lloraban y se lamentaban, y entrando les dijo: ¿por qué alborotas y llorar? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando a todos afuera, tomó al padre y a la madre y a la niña y a los que estaban con él, y entró en casa de la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó que nadie supiese, y dijo que se le diese de comer. Y hermano, en esta hora, amigo que me ves, déjame decirte, el Señor está generando milagros, está en camino generando milagros. Tú eres la mujer que puede tocar el manto del Señor y sacar flujo. Tú eres aquel que puede dejar de oír lo que dicen alrededor. Ya no es posible, ya está muerto. ¿Sabes qué dice el Señor? Solamente cree. Y déjame orar en esta hora por ti y por todos aquellos que están enfermos. Vamos a pedirle al Señor, como pidió Jairo, como le rogó Jairo, que fuese y pusiera su mano sobre de su hija y viviría. Y en esta hora venga el Espíritu Santo con fe sobre de ti, para que puedas creer que el Señor viene, y crees solamente, vas a ser salvo. Dios eterno, en esta hora, Padre bendito, tú conoces todas las situaciones, Señor, tú conoces todas las cosas, Padre. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú tomes el milagro que necesita cada persona para que le sea hecho, Padre.
que pueda hacer que la fe mantenga la salvación del alma y del cuerpo en esta hora, Padre Santo. Que haya sanidades en estos momentos, Padre. Que haya liberación, Señor. Que aunque se den cuenta que no es el dinero, que no es el buscar aquí y el buscar allá, que tú eres el que genera los milagros, Padre. Te amamos y te bendecimos. Y creemos, Padre Santo, que tú haces todas las cosas, Señor. Creemos en la sanidad de la tierra donde nosotros pisamos, Padre. Creemos la paz, Señor, donde nosotros nos paramos, Señor, porque tú vas con nosotros, Padre. Y te damos las gracias y te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga. Nos vemos la semana que entra.